Muy buenas a todos, estamos aquí en la Iglesia del Sagrado Corazón. Mi nombre es José Luis Mesa, soy un jesuita aquí en Sagrado Corazón de El Paso. Y vamos a tener en estos días unas charlas sobre los evangelios. Es un poco para ver cómo leemos los evangelios. Muchas veces, cuando uno entra en muchas iglesias, uno se encuentra con 4 símbolos, con 4 dibujos, que pueden ser un ángel, un león, un toro o un águila. ¿Qué representan estos símbolos? En el Nuevo Testamento hay 4 evangelios. El Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. Los 4 símbolos que vemos con mucha frecuencia en la iglesia corresponden precisamente a los evangelios. El ángel a San Mateo, el león a San Marcos, el toro a San Lucas y el águila a San Juan. De estos 4 evangelios hay 3 que se parecen mucho. El evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas son los que se llaman evangelios sinópticos. Ya veremos por qué. Los evangelios sinópticos quiere decir que se pueden ver uno junto al otro, se parecen mucho, porque tienen el mismo vocabulario, la misma estructura y el mismo contenido, con algunas añadiduras. Si vemos el contenido de los evangelios sinópticos de San Marcos, San Mateo y San Lucas, probablemente el más antiguo es el evangelio según San Marcos. El evangelio según San Marcos y el evangelio según San Mateo y San Lucas, el evangelio de Mateo y Lucas son un poco mayores que el evangelio de San Marcos, pero es interesante que el 80% del evangelio de San Marcos aparece también en San Mateo. O sea, más de las 2/3 partes del evangelio de San Marcos aparece en San Mateo y casi las 2/3 partes del evangelio de San Marcos aparece en San Lucas. Por eso decimos que son sinópticos, porque se parecen mucho, tienen los mismos contenidos parecidos y tienen la misma estructura. Hay algunas cosas que aparecen en Mateo y en Lucas, pero que no aparecen en el evangelio según San Marcos. Eso es lo que se llama la fuente Q. Parece que había un grupo o algunos escritos de los dichos de Jesús que corresponden a Mateo y Lucas, pero no en San Marcos. Y además de eso, cada uno, el evangelio de San Mateo y el evangelio de San Lucas, tienen sus propias fuentes. O sea que los evangelios son una recolección de relatos de distintos orígenes. Pero lo que tienen en común Mateo, Marcos y Lucas es que tienen mucho parecido. Los evangelios son iguales, pero son distintos. En primer lugar, porque los evangelios no son una biografía de Jesús, no son biografías de Jesús, son historias sobre Jesús contadas por distintas personas y escuchadas por distintas personas. Y eso cambia, aunque se cuente la misma historia, aunque se relate la misma historia, se relata de distinta manera. Porque en los evangelios no se busca convencer o convertir a la gente. Se trata de probar de que Jesucristo es Dios. Es una historia contada por creyentes, por gente que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, para ser escuchada por creyentes, gente que cree que son hijos de Dios, pero son las distintas versiones. Y por eso, cuando se escriben los evangelios, lo que aparece en los evangelios es esta doble interacción entre los narradores que cuentan la historia y la audiencia, los oyentes que reciben la historia. Y cada uno tiene un papel y cada uno tiene un efecto en cómo se recuenta la historia. Los narradores, primero que nada hay que constatar que ninguno de los escritores de los evangelios fue testigo presencial de los hechos. Ellos todos recibieron las historias contadas
anteriormente, pero ninguno estuvo allí durante toda la vida de Jesús, durante la crucifixión, la muerte y la resurrección. Todos estos relatos fueron transmitidos de dos maneras. La primera es la transmisión oral. Había predicadores itinerantes que iban caminando, iban predicando el Evangelio, iban contando las historias de Jesús. Y por supuesto eso hace que algunas veces la historia, cuando uno pasa de otro, cuando uno cuenta la historia y otra persona la repite y la siguiente la repite, va cambiando un poco. También hay cambios por problemas de memoria. La gente se le olvida algunos detalles y a veces complementan con otros detalles. Pero es interesante que muchas veces hay lo que se llaman recursos mnemotécnicos. Son recursos para recordar cosas, o palabras, o hechos, o estructuras. Por ejemplo, muchos de los milagros siguen la estructura de situación, encuentro con Jesús, llamada a la fe y milagro. La transmisión escrita ya es más fija. Había relatos escritos que se transmitían y también había colecciones de dichos que todavía hoy en día se usan mucho. Por ejemplo, las florecillas de San Francisco de Asís, una recolección de dichos de San Francisco de Asís que se han puesto en un libro que se llama Florecillas. En el otro extremo está el libro rojo de Mao Zedong, que son dichos de Mao Zedong durante la Revolución China. La audiencia también, los que oyen las narraciones también tienen un efecto. Eso pasaba hace 2000 años y pasa hoy en día. La gente viene, cuenta un cuento y no es lo mismo cuando uno habla en una fiesta que cuando habla en una cosa seria. Cada uno tiene su manera de hablar. Precisamente la audiencia, los oyentes tienen sus propios problemas sociales, la problemática social, la problemática política y los problemas internos de la comunidad. Y los narradores de las historias de Jesús precisamente se dirigen a estos tipos de problemas. No le hablan en el aire, sino que hablan precisamente a una gente, a una audiencia que tienen una necesidad. Y por eso mismo eso lleva a una diversidad en la presentación del mismo Jesús. En un evangelio puede Jesús aparecer de una manera y otra en otra, que no es falsa, sino que sencillamente es el mismo Jesús, pero que se está respondiendo a los problemas de la comunidad. O sea, cada evangelio presenta al mismo Jesús, pero de distinta manera. Y volviendo al principio, si quieren ver el origen y la explicación de los símbolos del evangelio, hay que irse al siglo I y II, donde San Irineo toma el texto del libro del Apocalipsis, que dice: delante del trono había un mar transparente como cristal. En el centro, rodeando el trono, estaban 4 vivientes, cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente tenía figura de león, el segundo de toro, el tercero tenía rostro humano y el cuarto tenía figura de águila volando. La imagen del estar cubiertos de ojos quiere decir que veían mucho, que sabían mucho. Y precisamente por eso a Marcos San Irineo le atribuye el león, que es el inicio, porque Juan Bautista comienza predicando su mensaje en el desierto, y el desierto era la guarida de los leones, de las fieras, y por eso San Marcos comienza su evangelio con la predicación de San Juan. Lucas, el evangelio comienza con Zacarías en el templo, y precisamente haciendo los sacrificios. El toro era el único animal de estos que se sacrificaba en el templo. San Mateo es el ángel, porque precisamente nos habla de la genealogía de Jesús, es el ser humano, él tenía el rostro humano, la genealogía, los antepasados de Jesús. Y San Juan pone el águila porque el Evangelio de San Juan comienza precisamente
diciendo que en el principio estaba la palabra, estaba el verbo, y el verbo estaba en Dios, estaba en el cielo, y precisamente presenta por eso a los distintos figuras.